Saludos a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy le traigo la mejor ROM para el Poco X3 Pro. No es, no es por decirlo que la mejor. Para esto yo he probado muchas ROM y la más que me ha dado los resultados, la más cómoda, la que me ha dado más puntuación en Antutu, en juego, la que menos se calienta, la más fluida, la más personalizable ha sido esta ROM. He probado muchísimas ROM muy buenas, pero esta lo tiene casi todo para, para jugar, para tener una buena experiencia con el celular, para todo. Esta me ha funcionado perfectamente. Entonces esta ROM se llama Derfred. Vamos a ver lo primero que es la puntuación en Antutu que me dio esa ROM para el Poco X3 Pro. Míralo aquí, esa es la puntuación que me dio a mí. Pero esta ROM hay personas que le ha dado hasta 60.000 puntos, que es la puntuación más alta que una ROM, que un X3 Pro ha conseguido. Después de esta que me ha dado a mí, le voy a enseñar una pequeña review de esta ROM. Vamos a configuraciones para que ustedes vean. Tiene todo. Pero lo más importante, yo creo que ustedes vamos a pantalla para que ustedes vean que para juego es lo máximo. Miren aquí tenemos lo de DPI para aquellas personas que les gusta agregarle más sensibilidad a su juego, como Free Fire o otros juegos. Les voy a enseñar lo más relevante que yo he encontrado en esta ROM, que son estas. Ustedes saben que en la mayoría de ROM el DPI está en modo desarrollador y es muy molesto uno está desactivando y activándolo, y esta lo trajo aquí. Miren aquí para activar los EPFS, aquí ustedes pueden configurar a su gusto. Por ejemplo, es el mínimo, ustedes lo pueden bajar a 30 como ustedes quieran. Eso es para cuando ustedes están viendo un video, no se queda constante en 120 Hz. Aquí puede bajar hasta 30, se mantienen, por ejemplo, variando. Por ejemplo, aquí podemos activar la velocidad, para que vean. Mira, se mantiene en 20 y 30. Eso es cuando está inestable. Ustedes ven, esto es lo mejor para ahorrar batería. Es una bomba esta ROM. Entonces cuando ustedes mueven, otra vez vuelve a 120 Hz. Aquí es también eso que no lo tiene muchas ROM de las que he probado. Esto es para activar la pantalla completa en las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, me pasaba en Free Fire que la pantalla no venía optimizada, venía por casi por aquí, por la esquina, y no venía completa. Entonces con esto yo lo activé. Por ejemplo, lo voy a enseñar un ejemplo. Mira, ahí lo desactivé. Ustedes verán cómo se va a poner en Free Fire. Mira cómo se pone la esquina, esa cosa negra. ¿Ustedes ven? Se pone como una sombrita negra. Entonces, cuando lo vamos a activar, voy a salir de nuevo para activarlo. Lo vamos a activar ahora la pantalla completa y verán que ya va a ser en pantalla completa. Eso en ninguna de las ROM que he probado lo trae. Siempre se queda así con esa sombra negra, y ahora no lo trae, ven. Entonces esta es una de las ROM más fluidas. Entonces les seguiré mostrando cosas más relevantes. También le voy a mostrar esto. Aquí los perfiles que funcionan perfectamente. Los perfiles, eso es para darle, por ejemplo, quiere dar un perfil de gamer. Le da un perfil de gamer a esto. Aquí le juega con la sensibilidad. Aquí. Trae también modo juego. También quería mostrarle. Usted lo va a buscar en aplicaciones aquí. Modo juego. Aquí puede activar el modo juego. Sí. Le voy a mostrar que funciona perfectamente el modo juego. Vamos a abrir el Fire de nuevo. Esta es la mejor ROM, más fluida, a confianza se lo digo. Pueden
instalarla más estable, muy fácil de instalar. Le estoy haciendo la review, pero muy próximamente les voy a enseñar otro video cómo instalar la ROM. Miren aquí enseño los EPFS del juego. Déjenme desactivar, voy a desactivar los 120 Hz para, o sea, la visualización de los 120 Hz para poder mostrarle bien. Vamos a pantalla y aquí lo vamos a desactivar para poder enseñarle bien el modo que, mira, aquí está mostrando los EPFS. Aquí podemos, mira, activarlo para que nos muestre. Aquí también lo podemos poner en modo performance. Aquí para que no nos lleguen notificaciones. Por aquí es para ustedes ver los EPFS. Mira, lo está tirando ahí 60. Muy estable. Se la recomiendo esta ROM. Luego le voy a mostrar también otra opción para ustedes configurar algunas cosas. Por ejemplo, aquí para modificar algunas cosas. Por ejemplo, la batería, los iconos de la batería y esto. Miren, círculo, el texto. Muchas cosas que usted puede configurar. Luego otra cosa relevante que le quería decir. Le quería decir muy bien esto, que la mayoría de ROM que he instalado, la carga rápida no funciona a su totalidad. Por ejemplo, los 33 W no funcionan, no es compatible. Y con esta ROM conseguí mi objetivo de que funcione. Esta ROM funciona a la perfección, la carga rápida. Carga igual que la MIUI, la original. O quizá puede cargar un poquito menos, pero casi igual, carga rapidísimo. Pero las otras ROM, ese era el problema, por eso la desinstalaba siempre, porque la carga rápida no funcionaba a su perfección. Pero esta se la recomiendo totalmente, porque carga perfectamente. Entonces otra configuración también importante son estas aquí. Aquí podemos trabajar los gestos. También modo de una mano. Esto es para usted activar la pantalla sin tener necesidad que presione el botón. Aquí también para activar la cámara. El modo también avanzado. Esto es para el modo avanzado aquí. Cuando ustedes apagan para ir directamente a recovery o recuperación. Bueno, eso es más o menos una pequeña review de qué trae esa ROM, pero trae muchas cosas más. En los juegos es muy fluida y en todo se calienta, no se calienta casi esta ROM. Para jugar es la perfecta. La batería también dura mucho. Dura mucho la batería porque varía mucho los 120 Hz, 90 Hz, es mucho. Entonces, se la recomiendo totalmente. Para mí está la mejor porque he probado todas las ROM, la mayoría de las ROM, por no decir todas, que más me ha recomendado. Y esa es la mejor que he probado. Bueno, eso sería todo. Le estaré trayendo otro video cómo instalarla. Le voy a dejar el link de la descripción para que pueda descargarla también. Muchas gracias. Ya te deseo muchas gracias.